Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren felices por tener la bendición del Señor en sus vidas y por tener la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que eso es lo que realmente nos da la felicidad, independientemente si tenemos o no tenemos las cosas que queremos, si alcanzamos o no alcanzamos lo que queremos. Nuestra meta es el Señor. Las otras cosas son triviales. Pongamos entonces nuestros ojos en el Señor. Comencemos cantando al Rey con todo nuestro corazón este canto. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor. A la luz del glorioso Señor, pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor. Se disipará a la luz del glorioso Señor. ¿Por qué no ponemos nuestros ojos en el cielo? ¿Por qué no fijamos nuestro corazón en las cosas celestiales? En lo eterno, en lo invisible, en lo que la fe ve, no en lo que estos ojos naturales o estos sentidos nos hacen sentir y a veces nos hace incomodarnos y perder de visión lo que realmente debemos de tener delante de nuestro corazón. No importa si estamos enfermos, no importa si no hay trabajo, no por deficiencia nuestra, sino porque algo sucedió. Dios está en el control de todas las cosas, y lo que viene a nosotros, lo que el Señor permite a nuestras vidas, es solo para darnos un eterno peso de gloria. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Digámoslo otra vez con todo nuestro corazón, que es bueno que con la boca y con el corazón, con la boca se confiesa, con el corazón se cree. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor, y lo terrenal se disipará cual neblina a la luz del glorioso Señor, y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Señor, te pedimos que lo que vamos a compartir esta mañana pueda ser de edificación, de exhortación o de consolación para nuestros hermanos. Que la palabra expuesta que viene de tu corazón, Señor, haga de nosotros el objeto de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, y haga de nosotros las personas felices que debemos ser, Señor. Ayúdanos a entender tu plan y tu propósito en nosotros, y que nada ni nadie nos quite esa bendición. Que no perdamos de vista, Señor, a quien debemos de tener delante de nuestros ojos: al capitán del barco, al general del ejército, al Rey de reyes y Señor de señores. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Aleluya.
El título de nuestro mensaje de este día es espigas llenas de granos. Espigas llenas de granos es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Él quiere hacernos fructíferos, ¿sí? Y cuando hablamos de hacernos fructíferos, no pensemos únicamente en darnos mucho dinero. De hecho, muchos podemos pasar toda la vida sin mucho dinero. No es eso entonces a lo cual el Señor se refiere. Se refiere a hacernos fructíferos en todas las áreas de nuestra vida, hasta en la parte financiera, si Él quiere bendecirnos financieramente. Pero vamos a ver hoy, en este día, cómo es que lo que es permitido de parte del Señor, lo que viene a nosotros, viene con el propósito de darnos un peso eterno de gloria y no propiamente una felicidad pasajera, una gloria o una fama momentánea. No ese es el propósito del Señor para nosotros. De hecho, porque Dios sabe que Él va a llevarnos a la eternidad y vamos a vivir eternamente con Él, y esa es la vida importante que debemos tener en mente, y que aquí en esta tierra es solo la preparación para ese momento glorioso. Eso es la mira de los hombres y mujeres de fe. En 2 de Corintios capítulo 4, desde el versículo 1, el apóstol Pablo está hablando aquí de su propia experiencia como apóstol. Él también en el capítulo 11 habla de su ministerio apostólico, de sus sufrimientos, y da detalles de lo que él pasó, de las pruebas, de las dificultades por las cuales él como apóstol pasó. Entonces, tenemos que entender este pasaje a la luz de esa verdad que Pablo está revelando ahí. No se refiere únicamente a padecimientos, persecución o pruebas de cualquier cristiano. Creo que lo abarca, pero él principalmente se está refiriendo a lo que él ha pasado. Y como apóstol, el mismo Señor le dijo a través de Ananías: y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Entonces, con ese pensamiento y esa palabra divina dada a través de Ananías, cuando él fue a orar por él y recibió la vista y después fue bautizado, Pablo entendía, y nosotros tenemos que entender, que lo que vino a su vida fue algo superlativo en relación a nosotros, comparado con nosotros, simples, digamos así, cristianos o ministerios, lo que sea. Entonces tenemos que entender qué es lo que él está diciendo aquí, y creo que eso debe darnos aún más ánimo y más fortaleza, porque no pasamos lo que los apóstoles han pasado. Entonces, desde el versículo 7 en adelante, él está diciendo que tenemos ese tesoro, la gloria de Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, lo que está hablando aquí es de la fragilidad humana. La gloria de Dios está dentro de un vaso frágil, está dentro de lo que podemos decir la limitación de un cuerpo que se siente, que duele, que sufre, pero que no importando esas circunstancias, él sigue caminando, porque él no va a ser detenido por cosas terrenales, sino él sigue adelante porque sus ojos están puestos en lo eterno. Entonces, dice él aquí en el versículo 13, que probablemente vamos a tocar: pero teniendo el mismo espíritu de fe, esto es importante, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. El espíritu de fe viene por creer y después se habla. No es una cuestión de hablar para tener fe. No, eso es lo que hoy se ha tomado como tener fe, ¿verdad? Yo lo declaro.
pero yo voy a declarar lo que yo ya oí y eso se va a cumplir. No es asunto de declarar algo que yo quiero que se cumpla y probablemente nunca va a suceder nada si yo no he oído del Señor. Entonces, ahora Él va llevándonos de una situación difícil a una situación grave. Entonces dice aquí en el verso 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hay una renovación diaria en medio de nuestro vivir, de nuestra peregrinación en esta tierra. Y entonces caemos al versículo clave de este mensaje, que es el verso 17 y 18. Y dice, porque esta leve, fíjense, así le llama Pablo a lo que él vivió. Y otra vez, por favor, ustedes tienen que ver con detalles, capítulo 11, 2 Corintios, Romanos habla de eso también, capítulo 8, de todo lo que él sufrió, para que podamos entender cómo es que él puede si atreve a llamarlo leve. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, además, produce en nosotros un cada vez, ¿se dan cuenta? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, él cuando habla de nosotros está hablando de los apóstoles, pero obviamente también incluye a todo cristiano que pasa por momentos difíciles. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, o sea, pasajeras, momentáneas, pero las que no se ven son eternas. Entonces no podemos basar nuestra vida espiritual en lo que tenemos en esta tierra, sino en lo que nuestra fe nos hace ver, lo que nuestra fe nos permite ver. Y vamos a ver eso en breve. Creo que esto también nos está mostrando aquí que hay algunos de nosotros que podremos tener un menor peso de gloria y otros un mayor peso de gloria, dependiendo de cuánto nos sometemos a esa prueba, cuánto llegamos a entender, cuánto de ello sacamos provecho, ¿sí? Cuánto nos rendimos a las manos del alfarero divino que está haciendo su obra en la rueda. Dependiendo de eso, así será nuestro peso de gloria, como 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, y dice que los santos son como las estrellas en el firmamento, que brillan a perpetuidad. Pero dice también que una brilla más que otra. Habrá una diferente intensidad de luz dependiendo de cuánto nos hemos expuesto al sol de justicia, que es Cristo Jesús. Entonces la intensidad y el peso de gloria va a depender de cuánto nosotros estamos diciendo, Señor, haz tu obra en mí. Yo no voy a ponerme a pelear contigo por pasar por una pruebita, por una dificultad, de ninguna manera, sino que yo entiendo lo que tú estás haciendo. Y como Pablo dijo, es una leve. Y la palabra griega prácticamente es un adjetivo, esa palabra leve, que yo puedo leerlo como el afrón o el afros. Y esa palabra quiere decir ligera, rápida. Y es interesante que ese adjetivo solo es usado 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en 2 Corintios 4:17 y la segunda en Mateo 11:30. ¿Se recuerdan qué dice en Mateo 11:30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí nuevamente el Señor está usando el yugo o su carga leve. Es algo que no va a incomodarnos, en otras palabras. Es algo que no tiene por qué incomodarnos. De hecho, a veces nosotros somos incomodados por una palabra que nos dicen, imagínense pasando por una gran enfermedad, por una actitud que alguien manifiesta, ya estamos incomodados, ya estamos inquietos, ya nos queremos ir, ya queremos huir, ya nos queremos regresar a nuestra casa. No, nosotros tenemos que aprender a enfrentar toda situación con la actitud correcta en el corazón, porque todas las cosas son leves, y aunque durara 1 mes, 2 meses esa persona con esa actitud contraria contra nosotros, no importa. Nosotros tenemos que verlo como algo leve, como algo rápido, como algo fácil de cargar. Y dice y momentánea, y esa palabra quiere decir fugaz,
o algo efímero, o algo pasajero, o algo también que sucede en un instante. Y esto yo creo que tiene mucha verdad comparado con la eternidad, que es infinita, y viendo que nuestra vida, según las Escrituras, es como dice, como la neblina que aparece en la mañana y cuando sale el sol, ¡fuf!, así, como un pensamiento, como dice también Job, que es nuestra vida, ¿verdad? Es algo, imagínense que 1000 años para el Señor es como un día para nosotros. Imagínense, nuestro tiempo es efímero, es muy rápido. Nosotros somos como la lanzadera del tejedor, que ya pasó, así. Entonces una pequeña prueba en medio de esa vida tan rápida es casi nada. Por eso es que nosotros necesitamos ver algo muy importante aquí. Pero algo que menciona el texto, dice, porque esta leve tribulación. La palabra tribulación en el griego quiere decir presión. Presión, ¿verdad? Es como para poder, a todos nosotros nos gustan los jugos, ¿verdad? Jugo de limón, algunos dicen, no, pero es delicioso. Si le ponemos un poquito de azúcar, ya la compusimos. Y aún así, sin eso, lo único que tenemos que cuidar es los dientes. Pero jugo de naranja, que jugo de esto, jugo de uva, en fin. Pero todo jugo que nosotros lo tomamos, decimos tan delicioso, ha tenido que ser llevado a una presión para poder sacar el jugo. Entonces el Señor nos somete a una pequeña presión con el propósito de producir en nosotros algo. Y esa palabra es increíble, esa otra palabra aquí, que dice, porque esta leve tribulación, esta presión momentánea, produce. Y la palabra produce en el griego da a entender que trabaja, que actúa, que ejecuta, que hace. Eso es lo que da a entender. O sea, en otras palabras, todo lo que viene para nosotros viene con el propósito de beneficiarnos, sea difícil, sea más difícil, sea fácil, no importa. Viene con el propósito de producir en nosotros un eterno peso de gloria. Entonces nosotros debemos de ver cada situación que viene a nuestra vida a la luz de la eternidad, comparando con ella, con esa excelencia que el Señor nos ofrece, cada cosita que pasamos, para que inmediatamente podamos minimizar lo que estamos experimentando y decir, esto es tan poco y es tan pocos días que va a pasar, y si de esto me voy a los cielos, pues me adelanto y estoy ya en la presencia del Señor. Esa debe ser nuestra actitud, no estar pensando que si me muero o se acaba aquí la vida, se acabó todo. De lo contrario, todo va a comenzar. Ese es un periodo de prueba. Todos estamos aquí en este periodo de peregrinación, y si dice peregrinación es porque es un paso por un poco de tiempo, no es para siempre. Entonces es lo que quiere decir la palabra producir. Esa produce, trabaja. Gloria a Dios. Me gusta ese concepto de lo que menciona en producir ese eterno peso de gloria. Entonces, una gloria eterna que vale mucho más de cualquier tipo de sufrimiento que puede venir para nuestras vidas. Notemos que está diciendo aquí que produce. Ese verbo no está en futuro, ni está en pasado, sino está en presente, y en el griego es un presente continuo que produce, o sea, hoy y ahora, cualquier momento difícil está produciendo, está ejecutando una obra ya en nuestras vidas, como Pablo dice aquí anteriormente, aunque este cuerpo, este hombre exterior, y eso no incluye únicamente el cuerpo, sino es el hombre viejo, se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día, dice. Y es algo precioso que dice aquí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez. Qué precioso. Un cada vez que pasamos por un momento difícil, y si nosotros aprendemos a pasar por esas circunstancias, vamos a ver un mayor y vamos a tener un mayor
peso de gloria en nuestras vidas. Entonces, diariamente necesitamos ejercitar cada cosa que vivimos a la luz de la eternidad. Cada vez debemos de utilizar nuestros ojos de la fe, levantar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, yo sé que tú estás haciendo esta obra con un propósito. Y otra vez, esa palabra presión también nos da a entender el ejercicio, la disciplina, la repetición de algo. Viene como fortalecer los músculos. Cada vez que fortalecemos los músculos, los vamos a poner más duros. Y eso es lo que hace la presión. Va a hacer de nosotros personas más fuertes, más resistentes. Y eso solo lo conseguimos a través de pasar por esos momentos difíciles. Entonces, diariamente necesitamos colocar, como cantábamos, nuestros ojos en el Señor. Como dice en Colosenses capítulo 3, verso 1, que debemos de fijar nuestros ojos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Ahí debemos de fijar nuestros ojos, porque es eso. Y miren, eso tiene mucho que ver exactamente como lo que dice aquí en Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, después de haber hablado del capítulo 11 de los héroes de la fe, ¿quiénes fueron los héroes de la fe? Usted pueden leer ahí: aquellos que nunca murieron, siempre tuvieron felicidad, aquellos que siempre vencieron, siempre fueron los mejores del mundo, es esos los héroes de la fe. Cuando nosotros leemos ahí, de ninguna manera. Dice que ellos fueron muertos, perseguidos y muchas cosas terribles que hablan de ellos, pero ellos fueron héroes, porque a pesar de lo que vivieron, su fe no naufragó. Y por eso dice en el verso 12: por tanto, después de lo dicho en el capítulo 11 de Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, como que todos ellos están viendo ahora qué vamos a hacer nosotros. Ay, Señor, ayúdame, aquí yo de buen testimonio a mis hermanos, y todos estén allá bravo y no digan: ay, Señor. Bueno, yo he visto algo. Creo que esa nube de testigos, cuando nos ven actuar inútilmente y con miedo, interceden por nosotros, oran por nosotros. Así como Cristo está orando por nosotros e intercediendo a la diestra del Padre, ellos también, cuando ven esas situaciones: sí, Señor, ayuda a mi hermano, Señor, ayúdalo. Porque dice: tengo una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, es una carrera, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo la debemos de correr? Puestos los ojos, ahí está la clave, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, aquí nos dio el ejemplo del mismo, el cual por el gozo, qué precioso, puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, lo más duro y lo más difícil que un hombre podría pasar, que fue la cruz. Y no estoy hablando de solamente el objeto que donde Cristo murió físicamente, sino hablando de todo el proceso de su cruz, de toda la abnegación, ¿sí?, que Él pasó, del sufrimiento que Él pasó. Él soportó todo eso por el gozo que había delante de Él. La obra terminada en nosotros, la voluntad de su Padre, que iba a agradar a su corazón. Y todo eso le dio ánimo. Y obviamente, como él dice en el capítulo 17 de Juan, dice: Señor, ahora regrésame contigo a la gloria que tuve antes que el mundo fuera. Y él tenía tan claro todo: Señor, yo estoy ahorita llegando. Qué privilegio para Jesús. No tuvo que llegar a 70 años físicos para regresar con su Padre. A los 33 años fue para los cielos. Qué ejemplo más precioso. En lo mejor de su vida, el Hijo de Dios, en lo mejor de su vida, el Salvador, dejó este mundo y se fue a los cielos. Pero nosotros llegamos a los 70 y todavía queremos seguir aquí agarrados. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión verdadera. Los ojos no están puestos en lo eterno. Los ojos de la fe aún no han visto lo glorioso que es los cielos y la presencia del Señor. Lo real es lo invisible. Lo visible aquí es pasajero. Entonces,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, no importa la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos entonces. Vamos adelante. O sea, hermanos, toda tribulación, toda aflicción produce un eterno peso de gloria, tanto que en cuanto fijemos nuestros ojos en el Señor. Pero si nosotros quitamos nuestros ojos del sol de justicia, vamos a ser avalados, turbados por esa tribulación. Vamos a desmayar. Por eso es que no podemos quitar nuestros ojos del Señor. La clave de una vida cristiana victoriosa reside en nuestra propia perspectiva. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Dónde estoy dirigiendo mis ojos? ¿Si a la tribulación, al objeto, al instrumento que Dios está utilizando, a las pruebas, o aquel que está permitiendo cada situación y que sabe por qué ha venido todo? Porque Él tiene propósitos eternos con nuestra vida. Hay dos aspectos que podemos ver la situación de las pruebas. Lo que nuestros sentidos nos revelan, nuestros sentidos naturales, y nuestros sentidos naturales nos van a mostrar las pruebas como pesadas, largas, dolorosas y hasta podemos decir así, ¿cómo podríamos decirlo? Insoportables ya, digámoslo. Pero si nosotros tenemos la perspectiva correcta, que es la perspectiva de la fe, vamos a poder hablar como el apóstol Pablo. Cada una de las pruebas serán consideradas leves, cortas y momentáneas. No serán tediosas, es lo que iba a decir. No serán tediosas, serán momentáneas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la fe nos capacita para efectuar el juicio correcto de las cosas. La fe, quiero repetir esta frase, la fe, los ojos espirituales, nos capacitan para poder tener el juicio correcto de las cosas. Entonces la fe nos hace tener la perspectiva correcta y no vamos a entristecernos ni a desmayar en cualquier momento que pasemos difícil. Necesitamos, hermanos amados, resistir. Amén, pero solo resistiremos, le vuelvo a repetir, si ponemos nuestros ojos en el Señor. Miren, creo que vale la pena que vayamos juntos a Mateo capítulo 11, porque allí el Señor ya lo mostró claramente que la situación no es complicada, no es complicada. Somos nosotros que la complicamos. La perspectiva con la cual está, qué tipo de ojos estamos viendo, qué sentidos estamos utilizando para ver eso. Las dos perspectivas. La perspectiva, si tenemos la perspectiva cristiana, vamos a tener la clave para vencer. Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Esto es difícil, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces vivimos así. Y dice, y yo os haré descansar de vuestros trabajos y de vuestras cargas. Llevad mi yugo, que tampoco es, no tiene una connotación muy agradable, tiene la connotación de llevar un peso, tiene la connotación de esclavitud, tiene la connotación de anular mi voluntad. Entonces pareciera algo, ay Señor, llevar un yugo, pero si yo ya quise librarme de otras cosas. No, oigan lo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Quiere decir que Él llevó también el yugo de su Padre. Y soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que para poder cumplir el verso 28 también tenemos que entender el verso 29. Porque no vamos a venir a Él trabajados y cargados y tendremos descanso si no estamos dispuestos a llevar su yugo.
Y luego él explica en el verso 29, porque mi yugo, la carga que ustedes dicen que es una carga, que los anula, que los elimina, es fácil, aquí está, y ligera, leve, mi carga, leve. Entonces aprendamos a que en lugar de estar llevando nuestro yugo, lo cambiemos por el yugo del Señor, porque cuando estamos con nuestro yugo, ahí sí ni lo miramos. Pero sepan que cuando están llevando su propio yugo es porque están diciendo, ay Señor, está muy duro, Señor, está muy difícil, Señor, está complicado, Señor. Es porque estás llevando tu propio yugo, porque el yugo del Señor es fácil, dice, y ligero. No es complicado, pero la clave está en nuestra perspectiva. Por eso es que depende de cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas, eso nos hará soportarlas, sobrellevarlas y vencerlas sin ningún problema, o seremos vencidos por las pruebas. Entonces necesitamos una mirada crítica, capaz de distinguir esas dos realidades que hay, la realidad natural y física y la realidad espiritual y eterna, y enfocar la eterna y sus valores. Quiero que vean conmigo, por favor, y aquí en este pasaje, en el contexto de 2 de Corintios 17 y 18, el apóstol Pablo hace referencia a un salmo. Vamos juntos a ese salmo y lo leímos en el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, se refiere a un salmo. Vamos al Salmo 116. Juntos, por favor. Muy bien. Ahora leamos Salmo 116. Este es un salmo muy precioso. Dice en el verso 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Quiere decir que cuando estamos pasando o no tenemos reposo, es porque nuestra alma está afligida, debido a que nuestra alma está metida en el problema 100%. Estamos metidos en el problema de cabeza. Así estamos. Entonces el alma está afligida y no estamos acudiendo a aquel que puede darnos un yugo fácil, que ya nos lo ofreció. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Él ya ha dicho que no nos pondrá una carga mayor de la que podamos soportar. Entonces, si estamos pasando por cualquier situación que a nuestra perspectiva puede ser pesada o dura, sepamos que delante del Señor Él sabe que podemos soportarla. Él no es injusto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el salmista está diciendo, alma mía, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve a tu reposo, deja de estar afligida y descansa en el Señor. Descansa en Él. Nunca van a faltar problemas en esta vida, mis queridos hermanos. Nunca, 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 nunca. Aún vas a estar viejito, tal vez en el hecho de tu muerte, y aún vas a oír los problemas de la hija y de la hija, o tú vas a ver que llegan por ahí todos afligidos de rostros, no por ti, sino por sus propios problemas. Entonces, uno siempre va a estar viendo que todos pasan por situaciones bien difíciles. Pero dice, alma mía, vuelve a tu reposo, descansa en el Señor. Pues dice verso 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, dice. ¿Puede referirse a los vivientes de la vida eterna? Dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. O podría también referirse a los vivientes de esta tierra. Creo que vivir delante de los vivientes eternamente con fe es obvio. En los cielos y en la eternidad ya vamos a vivir muy bien y no vamos a pasar más luchas y tribulaciones en los cielos. Pero aquí en la tierra es necesario vivir así. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando yo estoy aún todavía en este periodo
de prueba en esta tierra, yo voy a estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque delante del Señor mi alma encuentra reposo. Recuerden lo que el Señor dice: venid a mí y hallaréis descanso. Entonces, delante de la tierra de los vivientes, delante de los hombres, yo voy a vivir delante del Señor. Y eso me va a dar a mí la perspectiva correcta de las cosas. Y dice además, verso 10, creí, por tanto hablé. ¿Perciben? Pero ¿cómo es que él creyó? Porque él anda delante del Señor. Y a pesar de andar en la tierra de los vivientes, donde todos están ahí, ay, qué difícil, qué situación, y qué esto y lo otro, y mira, fíjate lo que pasó, ay, Dios mío, a veces a mí no me pasa también, o no me toca lo mismo, y ahí vivimos ya afligiéndonos antes de tiempo. No, alma mía, vuelve a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Por tanto, dice, creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Así pues, eso es exactamente lo que nosotros tenemos que creer, mis hermanos. Las palabras de los seres humanos pueden venir delante de nosotros y desestabilizarnos, pero la palabra del Señor viene a darnos estabilidad. Pero es a través, y bien dice la Escritura, la fe viene por el oír. Creí, si él creyó fue porque oyó, y oyó porque estuvo delante del Señor. Por eso es que encontramos aquí en 2 de Corintios capítulo 4, antes del verso 17, el versículo 13. Y es el Salmo 116. Pablo estaba pensando en eso cuando escribió estas tribulaciones. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, oigan, de fe, creí, por tanto hablé, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos en lo que el Señor nos ha dicho. Y aquí le está hablando de la resurrección. Si el Señor resucitó al Padre, resucitó a Jesús, Él también nos va a resucitar a nosotros. Así es que no importa lo que venga. Si morimos también no importa, porque creemos en la resurrección. Y hablamos porque lo creemos. O sea, nuestras palabras deben ser un fruto de nuestra fe. Y cuando eso es así, todo se realiza, porque la fe mueve montañas. Entonces, a pesar de la aflicción que experimentemos, la presencia del Señor, en la cual yo vivo y en la cual tú debes vivir, debe darnos o nos dará la perspectiva correcta de las cosas y te dará fe. Por eso dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces es claro que los padecimientos y las aflicciones en esta vida son para crear, para producir un peso de gloria. Pero escuchen, por otro lado, yo estoy de acuerdo con ustedes. Los padecimientos y los sufrimientos en esta vida no es fácil asimilarlos. No es de decir, ay, que vengan pues. No, acérquense, pruébenme. No, ninguno de nosotros está queriendo pasar por momentos difíciles. Lo que estoy diciendo es que tanto para nosotros como para el apóstol Pablo, todos los momentos difíciles de aflicciones y padecimientos y tribulación que él pasó, no fue nada fácil. No fue nada fácil. Porque hasta cualquier tipo de prueba para nosotros como cristianos que ya creemos en el Señor, nos trae momentos difíciles. Se ve a veces en el rostro de los hermanos que vienen a la iglesia, atribulados, sí, les cuesta cantar, oír la palabra, están momentos difíciles. Yo escribo, ¿cómo están? Más o menos. Se les nota que están en momentos difíciles. O sea, a pesar de ser cristianos, no estamos tomando la actitud correcta, la visión correcta para poder soportar la situación. Por el gozo puesto delante de Él, dice que el Señor soportó todo el oprobio. Entonces, envolvámonos y digámosle al alma, alma mía, regresa a tu reposo, ve a buscar al Señor. Si no estás tranquilo, si estás inquieto, ve a buscar al Señor. Preséntale allí, como entre comillas, tu queja. Dile, Señor, esto siento, esto me está pasando. Y cuando sientas, Él te va a mostrar el propósito de cada cosa. Y vas a decir, Señor, ¿y eso va a venir si yo paso por ahí? Sí, hijo. Oh, Señor, no me lo imaginaba. Te agradezco, dame la gracia para soportar. O sea, la perspectiva, nuestra perspectiva correcta va a ser que seamos triunfadores, vencedores. Bien dice la Escritura en Romanos 8:18, porque para mí tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son de comparar con la gloria que en nosotros va a ser manifestada.
gloria que va a ser manifestada. Ahí sí hay un tiempo futuro, pero las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar. Entonces, si pasamos por ellas, vayamos, llevémoslas a la luz de la eternidad y ahí se disipan. Llevémoslas a la luz de la eternidad y el Señor nos dirá: ¿te preocupas por eso? No debería, ¿verdad, Señor? Ya me va a preocupar más por esa situación que esto y otro. Y si no hay trabajo, voy a seguir buscando. Y no hay dinero suficiente, voy a buscar en cualquier tipo de trabajo. Todo trabajo es honroso, aunque a veces el salario no sea lo que nosotros desearíamos, pero hay que seguir adelante. Entonces Pablo, el apóstol de los gentiles, fiel en su ministerio, sufrió azotes, sufrió persecuciones, sufrió hambre, sufrió espada, etcétera, etcétera. Él lo muestra todo ahí cuando ustedes lean los capítulos que yo les dije. Pero yo concuerdo con ustedes, nada de eso fue fácil. Para él no fue fácil pasar por eso. Hermanos, no era algo que él decía: ¡ah, qué glorioso! No, era difícil, pero él lo hizo. Pero en el capítulo 8 y verso 37 de Romanos, él dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y el ser vencedores es una acción también diaria. Tenemos que ser vencedores de nosotros mismos, vencedores de nuestras emociones, vencedores de nuestros sentimientos que a veces nos hacen sentirnos turbados. ¿Verdad? Es que yo siento que no le caigo bien. No pensemos así. No nos adelantemos a tener pensamientos por las otras personas. No pensemos por ellos. No. Vivamos en paz, tranquilos y seamos personas amables, a pesar de que podamos sentir un cierto rechazo. Eso no importa. Entonces, a pesar de las tribulaciones que podrían turbar nuestra mente y también nuestros sentidos, yo estoy consciente que ellas son tangibles. Sí, son tangibles, estoy consciente de eso. Pero, hermanos, toda situación difícil física trae un propósito espiritual. No fue nada fácil para Pablo. Dice que 3 veces le pidió al Señor que lo librara del espino en la carne. ¿Te recuerdan? Y dice que el Señor le mostró que era necesario pasar por tener ese espino en la carne, ese aguijón en la carne, como dice en español, para librarlo de un peor enemigo. ¿Saben cuál era el peor enemigo? El mismo apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 12. Y 3 veces le he pedido al Señor, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces dice, y él está hablando de la jactancia, y que el Señor, él no quería entrar a la jactancia porque él está hablando de las grandes revelaciones que recibió, y debido a esas grandes revelaciones algo vino para dar un equilibrio a su vida, para no sentirse el apóstol de los apóstoles, el hombre de la visión, el hombre de la palabra, el hombre que transformó. Y como los judíos creen, el creador del cristianismo no fue Jesús sino Pablo. O sea, imagínense el lugar que le dan al apóstol Pablo, otro judío, ¿verdad? El otro judío no, ese judío sí. Pero fue Jesús el que transformó a ese judío llamado Pablo. No importa. Este hombre le está diciendo al Señor. Ahora, ¿ustedes creen, algunos han creído que ese espino o ese aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad? Por muchos años yo también creí que era una enfermedad. Y leía algunos libros, leía comentarios, y que él tuvo desde problemas en sus ojos, desde que él se encontró con la luz más fuerte que el mediodía, cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, y desde aquella ocasión, ¿se recuerdan? Se quedó ciego 3 días, sus ojos se quedaron mal y comenzó así, dice que le cayeron unas como escamas de los ojos, y entonces algunos creen que él quedó con una oftalmía,
una afección en sus ojos y que se le hinchaban sus ojos, y cuando está escribiendo a los Gálatas les dice: miren con cuán grandes letras os escribo. Algunos piensan que él ya no tenía, tal vez necesitó lentes y no había en aquella época, para poder escribir, y era lo que Pablo estaba pidiendo. Algunos creen eso, yo también lo creí mucho tiempo. Dijo, es probable, están estos versículos que lo respaldan. Pero cuando nosotros leemos ya más detenidamente y con atención el capítulo 11 y el capítulo 12 de 2 de Corintios, en el capítulo 12 aparece que Pablo está diciendo: y 3 veces he pedido que el Señor me quite ese aguijón de la carne. Y en el capítulo 11 vemos detalles de todo lo que él pasaba. Hermanos, personalmente, ahora creo que ese aguijón de la carne en Pablo era la gran persecución y el gran sufrimiento y todos los padecimientos que él pasó desde que conoció al Señor. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo? Le dijo a través de Ananías: y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mí. ¿Cuánto? Y pasó. Y por eso les digo, Pablo no estaba ahí, que venga otra tribulación, más azotes. No, Señor, esto es mucho. Señor, ¿no crees tú que podría ser bueno que acabara un poquito esta situación tan crítica? Yo hasta lo veo justo que pueda estar pidiendo eso por una tribulación tan seria, no por una enfermedad propiamente. Yo creo que un hombre de fe, si ya oró y el Señor no lo cura, pues sabe que hay algún propósito. Como luego mencionaba al propio Eliseo, que murió de una enfermedad. ¿Será que él no tenía fe para ser curado? No lo creo. Él era un hombre de fe y de mucha fe. Sanó a muchos, hasta su cuerpo, sus huesos resucitaron a un hombre que llegó ahí, lo tocó. Qué unción que había en su vida. Lo que creo es que Eliseo tenía una comprensión de la voluntad de Dios y una comprensión de lo que Dios quería hacer en su vida, que una cosita así era soportable. Para él era momentánea, si ya se quería ir al cielo. Entonces no era una cuestión de una enfermedad física, sino la gran persecución. Pero cuando el Señor le dio a entender a él que todo eso venía para librarlo de un peor enemigo, que era el orgullo, que nada, sin más, imagínense que nada le hubiera pasado, toda la revelación que Pablo recibió, la forma como Dios lo usó, la forma como el evangelio se difundió a través de su vida, el apóstol de los gentiles. ¿Quién sería ese Señor? Saber en quién se hubiera convertido. Pero él pasó momentos difíciles, pasó preso, pasó momentos tan críticos, que llegó el momento que él entendió y dijo, por eso dice, creí, por lo tanto hablé. Él entendió y dijo, Señor, ahora entiendo. Pues entonces me voy a gozar en lo que yo padezco, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú me mantienes y me libras de la jactancia. Oh Dios, ayúdanos a que nosotros también, hermanos, ajustemos nuestra voluntad a lo celestial, no importando las circunstancias difíciles que vengan sobre nuestra vida. No es fácil. No es fácil. Yo sé que pasar por momentos críticos, dolores fuertes, eso no es agradable. Sin embargo, si tan solamente podemos, ¿no creen ustedes que el Señor es capaz de, si los médicos ya consiguieran químicamente ayudarnos para aliviar el dolor del cuerpo humano, ¿no creen que ustedes, el Señor también podría tener algunos elementos espirituales en oración pidiéndole, y Él podría también aliviarnos y sin dañar el cuerpo? Aliviarnos el dolor y salir de ahí fortalecidos. Y cada vez, Señor, sí, y su gracia está ahí y me ayuda a seguir adelante. Stephen Hopkins murió el martes. Fue considerado un gran astrónomo, ateo por cierto, pero un gran astrónomo que contribuyó, astrofísico, que contribuyó mucho en la ciencia. Dice que cuando comenzó esa enfermedad terrible en su cuerpo, los médicos le dieron solamente 2 años de vida y murió hasta los 76, creo. ¿Cómo hizo para llegar a soportar tanto? Un hombre que no tenía ni fe, no creía en Dios. Hermanos, nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, ¿no creen ustedes que podemos recibir de los cielos la fuerza, la gracia? Pero tenemos que decirle, alma mía, regresa a tu reposo. Busca al Señor, espera ahí.
Él puede darte ese alivio. Llamémosle, perdonen que diga esto, entre comillas, esa morfina celestial. No es algo químico, es algo que Él va a colocar y va a aliviar. Como Jesús en el Getsemaní. Marcos dice que cuando Él estaba en aquella aflicción tan terrible y Él sudaba en la aflicción grandes gotas de sangre y orando y entendiendo, Señor, si es posible, ay Señor, si no es posible, que se haga tu voluntad. Dice que después de haber orado 3 veces, interesante, ¿no? Llegó un ángel a confortarlo. Imagínense, hermano. Un ángel llegó a confortarlo. Ustedes dirán, ¿será posible que él pudo confortar al Hijo de Dios? Sin duda algo traía ese ángel. ¿Por qué no iba a llegar solo para fingir que lo estaba confortando? Ni tampoco la Escritura no iba a estar ahí para decir que fue confortado y no lo fue porque él estaba ahí sin ningún dolor. No, él se hizo hombre 100%. Dios 100%, hombre 100%, sintiendo todo lo que nosotros sentimos, pero en medio de esa grande aflicción y de sus gotas de sangre, Él fue confortado y se levantó de ese Getsemaní, ya sabiendo lo que pasaba, y dicen, prepárense, ya dejen de orar, vengan porque ahí viene el enemigo. Ya sabía, dejen ir a estos, dice, ustedes me quieren a mí, aquí estoy yo. Ya preparado, con la gracia, con la fuerza de los cielos, porque fue confortado. ¿Cuánto nosotros necesitamos ser confortados? Y no tenemos por qué pasar por un nivel de Getsemaní como el que Jesús pasó. Getsemanito, pequeño, pero el Señor estará ahí para confortarnos. Amén. Hay un pasaje que yo siempre he creído que es uno de los más impresionantes en el Nuevo Testamento en relación al sufrimiento y a lo que es el padecimiento. Tenemos que entender que cuando la Escritura dice, porque eso produce, la tribulación produce en vosotros un eterno peso de gloria muy excelente, no está dando todo el mérito a la tribulación, porque la tribulación lo que hace es trabajar, producir. Él es un instrumento usado para cumplir un propósito. Sin embargo, pasar por momentos difíciles, a pesar de ser cristianos, ¿cuántos de nosotros hemos querido ser librados de ciertos pecados? ¿Cuántos de nosotros hemos orado al Señor, Señor, perdóname por esto que siempre hago, y no sé qué, no sé cuánto, Señor, y por favor? El otro día un momento difícil, y dice, ¿por qué está viniendo esto? Estamos orando, Señor, líbrame. Entonces el Señor ahorita envió algo que va a ayudarme a librarme de esa situación. Hermanos, cada pecado en esta vida que aún cometemos puede ser inhibido y hasta anulado y vencido por completo si permitimos que el Señor haga su obra a través de una pequeña tribulación leve y momentánea, porque eso puede producir en nosotros un eterno peso de gloria. Quiero mostrarles esto. Primera de Pedro, capítulo 4. Vean lo que dice aquí. Puesto que Cristo, capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, el Hijo de Dios, Dios diseñó que el Hijo tuviera que salvarnos a través de padecimiento. Eso significa que en los cielos el padecimiento hace algo en el corazón que nada puede hacer. Ni los momentos de mayor felicidad pueden hacer lo que el padecimiento hace. Yo voy a ir concluyendo ya, pero vean esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, escuchen, armaos del mismo pensamiento. Armaos, como quien dice, pónganse esa armadura. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Está hablando de Jesús. Él padeció, no solo en su carne, en su espíritu, en su alma, y terminó con el pecado. La obra de Él como vicario hizo una obra perfecta y terminó con el pecado, la expió, ¿sí? Nos limpió de Él, nos libró. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y lo hizo en nosotros. Desde que nosotros aceptamos al Señor, fuimos perdonados. Pero aún fallamos, aún pecamos, aún ofendemos en pensamiento, en palabra, en conducta. Y esas cositas, esos pensamientos, esas palabras, esas acciones pueden comenzar a ser totalmente eliminadas de nuestra vida a través de un pequeño padecimiento. Momentos difíciles. Dice, armaos también del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Momentos de padecimiento pueden librarme de pecados constantes, ¿sí? Pueden librarme de pecadones, pecaditos, no hay tamaño. Todo pecado es llamado pecado. Por eso es que la Biblia no es homofóbica, contra el homosexualismo, no. La Biblia es contra el pecado. La Biblia está tanto en contra del homosexualismo como en contra del adulterio, o en contra de la concupiscencia, o en contra del robo, ¿te dan cuenta? O del asesinato, en contra del pecado y todo pecado. Por eso imagínense que Dios diseñó que el Hijo de Dios librara a nosotros los pecadores del pecado a través de padecer. Lean capítulo 53 de Isaías. Dice que al Padre le plació, determinó presionar en Él, llevarlo a tal sufrimiento. Cabe duda que fue el mayor sufrimiento que alguien pudo haber sufrido para poder librar a toda la humanidad de su pecado. Qué impresionante. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, verso 2, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No queremos vivir el resto de nuestros días en la carne, de nuestro tiempo de peregrinación en esta tierra, de acuerdo otra vez al viejo hombre, a lo que los hombres determinan. No, entonces, cuando pasamos por momentos difíciles, eso puede hacer algo en mi corazón. Miren, hay casos en los cuales el Señor permite un accidente en alguien y ese accidente va a tener una experiencia. Yo conozco a una persona, mi propio hermano, padeció un accidente de tránsito tan fuerte en su moto que él prácticamente murió, estaba inconsciente. Médicos pensaban que no iba a sobrevivir y durante esa experiencia él nos contó después que él fue al infierno y el Señor lo libró del infierno. Dice que él llegaba, caía en una gran bajada, una ladera así para abajo, un precipicio lleno de lodo, y él caía, pero así caía, gritando, y cuando él llegaba al final del precipicio caía unos portones enormes con hierros, y él topaba, pero esos portones todavía estaban cerrados, topaba en los portones y salían brazos para quererlo meter, y ahí otra vez iba para arriba, y él despertó asustado. Él sabía que el infierno estaba esperándolo. Y miren, fue a través de ese accidente que él vio que necesitaba cambiar su vida, no podía seguir adelante. Un momento de tribulación, una leve, momentánea tribulación, hizo que su corazón se enmendara, que corrigiera lo que tenía que ser corregido. Por eso dice la Escritura, más vale entrar manco al reino de los cielos. Porque hasta físicamente el Señor puede tocarnos con tal de enderezar nuestra caminata y que no vivamos más según los afectos de la carne. Es por la fe en Jesucristo que somos perdonados de nuestros pecados y salvos. Sin embargo, la fe no libra a nadie de sufrir. ¿Están de acuerdo conmigo? La fe no nos libra de sufrir. Además, hasta puede agregar un poco al sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que el Señor pretende es convertirnos en sus fieles seguidores. No importa que venga, qué dificultad, qué golpe, su fiel seguidor. Por tanto, hermanos, la prueba y la tribulación es un instrumento utilizado por Dios para darnos un eterno peso de gloria. Es Dios que al permitirla, a través de las pruebas de la vida, produce en el corazón humano la condición necesaria que nos lleva al arrepentimiento y a la conversión.
si alguien no es creyente. Y si alguien lo es, a la transformación, a la santificación, al experimentar la victoria sobre determinados pecados. Y siendo ya creyente, a un nivel superior de sensibilidad espiritual que nos permite ver al Señor, sentir su consuelo y el alivio por la fe, y aún convertirnos en sus testigos fieles por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos adelante, no tengamos miedo de lo que venga. Amén. Y es por la fidelidad divina que somos moldeados. Amén. Bien dice en el Salmo 119, verso 75. Bien yo sé que el Señor, bien sé, Señor, que por tus juicios son justos, y que según tu fidelidad me afligiste, dice. Que según tu fidelidad, debido a que Dios es fiel. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que Dios no aflige a los hombres de agrado. O sea, Él no está ahí gozoso afligiéndonos, no. Él también le duele afligirnos, vernos por momentos difíciles, pero Él sabe que eso es necesario. Porque si el hombre todo el tiempo pasa viviendo feliz de la vida con dinero suficiente, se va a ir al infierno. Perdonen que sea tan claro. Pero si algo sucede, Él va a percibir, va a reaccionar y decir: Señor, ayúdame, por favor. Amén. Entonces, si colocamos el corazón en las cosas que se ven, sin duda que vamos a desfallecer en nuestro ánimo. Pero no olvidemos, las que no se ven, esas son eternas. Las que se ven son temporales, momentáneas, pero las que no se ven son infinitas. La aflicción hace una obra en el corazón humano que pocas cosas pueden hacer. Si pudiéramos ver esa obra en el momento que somos afligidos por ella, creo que clamaríamos con vehemencia al Señor lo siguiente. Escúchenme. Señor, deme su gracia, como dijo Pablo después. Termine su obra en mí. Cuando si miramos que lo que está haciendo, Señor, me dé su gracia. Como el Señor dijo: bástate mi gracia. Ah, sí, Señor, es verdad. Ayúdame, Señor, con tu fuerza celestial. Pero como dice en el Salmo 138, verso 8, el Señor va a perfeccionar su obra en mí. Tu benignidad, oh Señor, dura para siempre. No desampares la obra de tus manos. Podemos decirle así al Señor: Señor, no desampares la obra de tus manos. En lo que a mí me compete, Señor va a llevar a feliz término su obra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es lo que dice el Salmo 138, 8. Entonces, en los momentos de dificultad, que el Señor nos permita ver su propósito. Generalmente no lo vemos. No tenemos esa visión total para verlo, solo que entremos en su presencia y Él nos abra los ojos, que es posible. Pero generalmente no sucede así. Creo que la razón a veces de no ver ese propósito, primero es para probar si en nuestros corazones tenemos la fe y la confianza plena en el Señor. Señor, no importa, aunque yo no entienda qué está pasando, yo confío en ti, Señor, voy a seguir adelante. Dios espera que yo confíe en Él, que no esté dudando de su obra. Él quiere que nos sometamos aunque no entendamos sus tratos. Porque Dios, primero, Él no tiene obligación de decirnos por qué está haciendo las cosas. Y segundo, porque tal vez la mayoría de nosotros, si el Señor nos revelara qué es lo que Él pretende hacer, pero qué medio va a utilizar, muchos de nosotros podríamos decirle: Señor, líbrame de eso, por favor. Somos tan carnales que podrían decir: no, para, Señor. Entonces, Señor, debido a su fidelidad, debido a su benignidad, va a continuar trabajando en nosotros y no nos declara todo al principio. Solo si tenemos un corazón totalmente sensible, creo que Él podría abrir nuestros ojos y mostrarnos. Y si somos verdaderos amantes de su verdad, de su camino, podemos decirle: Señor, dame la gracia para hacer tu voluntad. ¿Podríamos nosotros esta mañana hacer esta oración?
No tienen por qué repetirla, pero en su mente digan amén después de terminarla. Señor, la forma como has trabajado en mi vida, declaro que ha sido la mejor. Y aunque no vea los frutos eternos, ni comprenda el porqué de las cosas, yo quiero someterme humildemente a ti. Yo quiero entregarme enteramente, cuerpo, alma y espíritu, porque en tus manos estoy seguro y en tus manos obtendré la victoria. Que el eterno peso de gloria se haga cada vez mejor en sus vidas. Leí la historia de un agricultor que él pues era muy experto en cuestión de los campos de cosechas, y él tenía un campo plantado con trigo. Y un día de esos que siempre él salía para observar el campo y ver si el trigo ya estaba listo para la cosecha, él decidió llevarse a su hija pequeña llamada Luisita. No lo digo porque me llame Luis, no, que así se llamaba la pequeña. La agarró y se la llevó y comenzó a entrar entre los surcos del trigo, las divisiones, y mostrarle, y él mirando el trigo, observándolo, para ver si era el momento de pasar la hoz. De repente la pequeña Luisita le dice a su padre: papi, mira esta espiga, está recta, mírala, qué bonita, parece tan orgullosa de sí misma, recta, como mirando hacia arriba, mira qué linda. Y mira esta otra, papi, parece ser que ya se cae. Papi, parece ser que no ha aguantado este tiempo. Está toda doblada. Mira qué triste. Esta espiga cómo está toda doblada. Y entonces su papito, después de haberla oído, le dijo: hija, esta espiga que tú ves recta y como altiva y con la cabeza bien levantada, es porque no tiene granos, no sirve para nada. Pero esta otra espiga que tú ves que está toda doblada, está doblada exactamente porque está llena de granos. Es una espiga, está tan llena que no soporta más por el peso que hay en ella. A veces nosotros somos como esa pequeña niña. No entendemos por qué algunos hombres están de pie, firmes y orgullosos, y no pasan por dificultades como Asaf le pasó en su mente viéndolos. No entienden cómo otros hombres pasan por grandes dificultades y son humillados y aceptan la humillación, y hasta parece que entienden lo que les está sucediendo. Durante el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, y principalmente cuando pasemos por dificultades, es necesario, hermanos, de modestia y reverencia en el corazón. Modestia y reverencia para evitar que la humillación física por la cual podemos pasar, y para evitar que las mismas enfermedades o hasta la humillación emocional por la tensión de los problemas nos hagan desmayar y nos hagan hablar o hacer cosas que no convienen delante del Señor. Nosotros, en los momentos difíciles, vamos a llegar delante del Señor, y a pesar de que podamos estar sufriendo, escuchen lo que les voy a decir. Lleguen delante del Señor así. Con modestia y reverencia delante de Él. Y Él, como el agricultor celestial, va a decir: oh,
cuántos granos tiene esa espiga. Modestos, irreverentes, diciéndole, mirando hacia abajo, como dice en Primera de Pedro 5:6, que dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Someteos quiere decir humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿No creen ustedes que si nosotros le preguntáramos hoy a José, hijo de Jacob, por las experiencias que él pasó en Egipto, y le preguntáramos sobre todo lo que pasó, qué piensa él hoy en día de todo lo que pasó? Bueno, desde él lo entendió desde que estaba en Egipto. Probablemente José nos diría que todo lo que él pasó fue una leve y momentánea tribulación comparada con el eterno peso de gloria que Dios le preparó. Y escuchen, lo que él vivió de gloria fue aún en esta tierra, además de lo del cielo. Pero lo que él vivió en esta tierra fue algo glorioso, porque la tribulación que él pasó, la angustia que él pasó, hicieron algo en su corazón que nada, ningún otro estado emocional puede provocar o estado físico puede hacer. Como dice el sabio Salomón en Eclesiastés 7:3, mejor es la tristeza que la risa. No, yo prefiero la risa. Pero ustedes van a entender ahora por qué lo está diciendo. Mejor es la tristeza que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmienda, se corrige el corazón, dice. Bien dice que la tristeza que viene de Dios trae arrepentimiento. La tristeza del mundo, destrucción. Pero la tristeza que viene de Dios, ay Señor, ¿qué fue lo que hice? Sí, esto me está sucediendo porque yo estoy pasando, porque yo dije esto y yo le pedí al Señor que trate conmigo. Si le pediste que trate contigo, Él está tratando contigo. Entonces vamos a corregir lo que hay que corregir y cambiemos nuestra forma de ser, vivamos una transformación diaria y vivamos la santificación del Señor. Después que Efraín nació, bueno, primero su primer hijo fue Manasés, y dijo: Dios me ha hecho olvidarme de la casa de mi padre. Y después vino Efraín, su segundo hijo, y el nombre Efraín quiere decir en el hebreo próspero, fructífero. Y él dijo en Génesis 41:52, y al segundo llamó Efraín, José, porque dijo, escuchen, Dios me hizo prosperar, Dios me hizo crecer en la tierra de mi aflicción. En la tierra de mi aflicción me hizo crecer. Y muchas veces el Señor nos hace crecer para bendecir a otros. Si estamos creciendo es para bendecir a otros. Si estamos siendo espigas llenas de granos es para dar de comer a otros. Fue lo que hizo José. Tuvo tantos granos que comenzó a guardar en grandes graneros para que cuando vino el tiempo de aflicción y de vacas flacas, él tenía alimento para todos. ¡Ja! Qué aflicción la que pasó, pero también qué prosperidad la que el Señor le dio. Entonces el Señor quiere que seamos espigas de trigo llenas de granos. Con razón dice el Señor en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La angustia del Señor nos hizo fructíferos, y lo que el Señor está haciendo nosotros a través de momentos difíciles es hacernos fructíferos. Como dice en Isaías 63:9, en toda la angustia de ellos Él fue angustiado. Hablando de Dios mismo, Él fue angustiado. Él no está haciendo las cosas porque quiere vernos sufrir. Nunca lo entiendan así, nunca lo vean así. Fue angustiado y el ángel de su presencia lo salvó, dice. Por su amor y por su compasión Él los redimió y los tomó y los condujo a todos en los días antiguos. Pero ellos fueron rebeldes y contristaron su Espíritu Santo. Por eso se les convirtió en enemigo y Él mismo luchó contra ellos, dice Isaías 63, del 9 al 10. No contristemos al Espíritu Santo. No lo hagamos sentirse mal en medio de nosotros. Él está aquí en el corazón.
Se requiere de modestia y reverencia en medio de los momentos difíciles. Mira para abajo a tu Creador. Sí, levanta los ojos de la fe, pero con reverencia, porque el Señor está haciendo una obra en tu vida. ¿Quieres ser un grano de trigo lleno de trigo? Entonces, de granos de trigo, deja entonces que el agricultor celestial haga su obra contigo. Pónganse de pie. ¿Por qué no le decimos otra vez al Señor: Señor, yo quiero poner mis ojos en ti. Quiero olvidarme de lo terrenal para que sea disipado. Quiero decirle a mi alma: alma, vuelve a tu reposo. Quiero obedecer, Señor, y creer en tu palabra. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso en el Señor, a pesar de los momentos difíciles, emocionales, físicos. Hay descanso, pero tenemos que descansar de veras. No estar ahí: ay, Señor, pero es que esto y tal. No, para. Descansa. Levanta tus ojos a los cielos. Tal vez hasta el Señor puede enviar un ángel para confortarte en tu tribulación, porque Él se angustia cuando nosotros también somos angustiados. Él no se agrada de afligirnos de ninguna manera, pero Él sabe, y por su fidelidad Él va a llorar con nosotros. Él va a llorar con nosotros, pero por su fidelidad, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo. Contempla su rostro de amor y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Cantemos este otro canto. Quiero dejárselos en sus corazones, porque Dios nunca va a abandonarte y Él siempre va a cuidar de ti, ¿sí? Fielmente. Amén. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios
Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás. Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Señor, muchas gracias por permitirnos estar juntos este día, oyendo de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a aplicarla en nuestros corazones y a tener la perspectiva correcta, Señor, para ser vencedores en medio de toda circunstancia. Que nuestros hermanos sepan, Señor, que tú sufres con ellos en los momentos difíciles y tú te alegras también en medio de sus victorias. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, fortaléceles y que reciban de los cielos la medicina celestial del médico de Galaad para fortalecerlos, animarlos y que puedan seguir adelante en medio de toda situación. Y que en breve, Señor, podamos levantar nuestros ojos a los cielos y ver tu rostro y tus brazos extendidos diciéndonos: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Leve y momentánea tribulación, espigas llenas de trigo, Dios quiere que seas para su gloria. Amén. Por eso es que su tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Amén. Dios los bendiga.